¿Sabías que la Virgen de la Salette dio reglas para ser apóstol de los últimos tiempos? Bueno, pues hoy vamos a leer acerca de esta regla que la Virgen de la Salette dio a conocer en Francia a Melanie Calvat. Una de las videntes, fueron dos, Maximiliano y Melanie, quienes recibieron mensajes en los años de 1850 aproximadamente a los 1900. Vamos a escuchar cuáles son esas reglas que la Virgen, nuestra Madre, implementó y que además el Papa León XIII, sí, así como lo escuchas, el Papa León XIII sabía de estas reglas. Él conoció a Melanie y además, algo muy interesante, el Papa León XIII mandó a que estas reglas fueran publicadas o fueran dadas a conocer y que se llevaran a cabo en cada convento o en cada orden sacerdotal. Pero ¿por qué razón hoy no lo vemos? Vamos a ver qué dice la profecía. Nuestra Señora de la Salette ha dado palabra por palabra una regla a la vidente Melanie Calvat para fundar una orden religiosa con el nombre Apóstoles de los Últimos Tiempos. Estaba en la aparición del 19 de septiembre de 1846 sobre la montaña de la Salette, inmediatamente después del secreto. Durante un interrogatorio del 3 de octubre de 1876, Melanie contestaba al abad Bliard. Este orden comprende: 1. Sacerdotes que serán los misioneros de la Santa Virgen María y los apóstoles de los últimos tiempos. 2. Religiosos que dependerán de las misiones. 3. Los creyentes que viven en el mundo que querrán unirse con e integrarse en la obra. El fin de este orden religioso es el de trabajar en la santificación del clero, en la salvación de las almas y para extender el reino de Dios sobre toda la tierra. Las religiosas son llamadas como las misioneras para trabajar con celo a la salvación de las almas por la oración y por las obras de misericordia espirituales y corporales. El espíritu de esta orden debe ser el espíritu de los primeros apóstoles. La Santa Virgen María ha caracterizado suficientemente este espíritu y en la regla que me ha dado o en el llamamiento a los apóstoles de los últimos tiempos que termina el secreto. Llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los discípulos fieles de Jesucristo, que han vivido en un menosprecio del mundo y de ellos mismos, en la pobreza, en la humildad, en el menosprecio y en el silencio, en la oración, en la mortificación, en la castidad y la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo que salgan y vayan a iluminar la tierra. En el mismo 19 de septiembre de 1846, Melanie tenía una visión. La visión es la siguiente. Veía a los apóstoles de los últimos tiempos con sus trajes. Son muy semejantes a los de los sacerdotes de su periodo. Sobre uno de los extremos del cinturón habían estas tres letras en color rojo. MPJ, Mourir pour Jesús, que significa morir para Jesús. Sobre el otro extremo habían esas tres letras en color azul. EDM, Enfant de Marie, Niño de María. La regla. Nuestra Señora de la Salette decía a Melanie el 19 de septiembre de 1864, Melanie, lo que te diré ahora no será un secreto. Es la regla que harán observar exactamente a mis hijas, que estarán aquí si la regla será aprobada por los superiores. Mis misioneros observarán la misma regla. Y vienen las reglas, escuchemos. 1. Regla número 1. Los miembros del orden de la Madría de Dios, los miembros del orden de la Madre de Dios amarán a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como para uno, como es por amor de uno mismo a Dios. Regla número 2.
El espíritu de este orden no es otro que el espíritu de Jesucristo en sí y el espíritu de Jesucristo en las almas. 3. Los miembros de este orden se aplicarán a estudiar a Jesucristo, y cuanto más Jesucristo estará conocido, tanto más se humillarán al ver de su nulidad, de su debilidad, de su incapacidad de hacer un bien verdadero en las almas sin la gracia divina. 4. Tendrán una obediencia que es perfecto en todo y en todas partes. 5. Cada uno de ellos se conservará en una castidad grande de cuerpo y de espíritu, para que Jesucristo haga su morada en ellos. 6. Los miembros de este orden tendrán un solo corazón y una sola alma en el amor de Jesucristo. 7. Nadie tendrá algo en propiedad para él mismo, sino que todo lo tienen en común, sin aspirar al menor de las cosas pasajeras. Quiero que mis niños sean libres, despojados de todo. Sean libres, despojados de todo. 8. Tendrán un gran amor al prójimo, sin límites. Sufrirán todo, de modo que el mundo, siguiendo el ejemplo de su divino Maestro, y no harán sufrir a nadie. 9. Los miembros de este orden obedecerán a los superiores y mostrarán a ellos el honor y respeto que es conveniente, con una gran simplicidad de corazón. 10. La priora velará con una dulzura grande por la observancia de la regla. De vez en cuando deliberará con el padre misionero que tendrá calidad de las almas para estar asistida en el buen gobierno de la casa. Ella será la más humilde y será más severa para ella que para los otros. Corregirá las faltas de sus hijas con una dulzura y prudencia grande. Levantará su alma a Dios y siempre antes de hacer una corrección. 11. El Santísimo Sacramento estará expuesto en el santuario día y noche durante los meses de septiembre, de febrero y de mayo, donde los miembros de la orden se alegrarán de pasar horas felices si el amor al prójimo o la salvación de las almas no las retenerán de hacerlo. 12. Tendrán una vida interior, porque trabajarán, unirán la vida contemplativa con la vida activa, sacrificarán y se harán víctimas de Jesús y de Jesús crucificado. 13. Todos los días recibirán el pan de vida con una piedad verdadera. Podrán, sin embargo, retractar la comunión de algunos miembros si ven que no siguen el ejemplo de Jesús crucificado. 14. Aparte de los ayunos prescritos por la Iglesia, ayunarán durante los meses de septiembre, febrero y mayo, y se servirán de algunos instrumentos de penitencia, los que estarán demasiado débiles y no podrán hacer las obras de penitencia, ofrecerán con humildad y dulzura su debilidad a Jesucristo. Ayunarán todos los viernes y harán alguna penitencia. Todas estas obras sacrificarán para las almas del purgatorio, a favor de la salvación de los pecadores y para su mismo progreso en el amor de Dios. Los miembros del orden 16. Los miembros del orden estarán muy humildes y muy dulces con los seculares, y los recibirán con una gran bondad. Los que serán los más humildes tendrán el primero y el primer lugar en el corazón de Jesús, así como en el mío. 17. Los miembros tendrán solo un corazón y un alma. Nadie se aferrará a su propia voluntad. 18. Serán de una pureza angélica. Observarán una grande modestia en todo y por todas partes. 19. Todos guardarán un gran silencio, evitando con cuidado las conversaciones inútiles con los extranjeros. 20. Los que querrán ser recibidos serán en la disposición muy sincera de darse a Dios enteramente y de sacrificarse por su amor. Tomarán cariño a la obediencia que lo conducirá al cielo. 21. Serán admitidos al nombre de las
21. Serán admitidos al nombre de los postulantes, solo después de haber hecho los ejercicios espirituales de 12 días. Durante, lo, durante los harán en una confesión general al padre de la misión, confesor de la comunidad, si están en disposición de trabajar con todas sus fuerzas para santificarse y para adquirir las virtudes que caracteriza a una víctima que quiere sacrificarse cada día para Dios del cielo y de la tierra. Estarán admitidos en el noviciado y estarán 3 meses antes de recibir el hábito del orden. Y se recordará bien que estarán admitidos en la casa de la Madre de Dios solo para trabajar para el honor de Dios y la salvación de las almas. 22. Mis misioneros serán los apóstoles de los últimos tiempos, predicarán el Evangelio de Jesucristo en toda su pureza, en toda la tierra. 23. Tendrán un celo infatigable, predicarán la reforma de los corazones, la penitencia y la observancia de la ley de Dios, predicarán sobre la necesidad de la oración, sobre el menosprecio de las cosas de la tierra, sobre la muerte, el juicio, el paraíso y el infierno, sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Fortificarán la gente en la fe para que si el demonio venga, un gran número no esté engañado. 24. Se formarán bien los nuevos sujetos en las virtudes y en las prácticas de la humildad, del amor al prójimo, de renunciar y de dulzura. 25. El noviciado durará 6 años. Los que habrán dado la prueba de virtudes sólidas y querrán se reunir en el número de los combatientes de Jesucristo en este orden, pedirán estar gracia, se arrodillarán al superior y después de que los hayan hecho conocer sus obligaciones a la regla que les den, si se prometería que la observaran fielmente, la recibirán. 26. La oración se hace en común en el santuario de la hora que está apropiado y que estará convenido. 27. Se comerá al refectorio en común lo que es necesario para sostener la vida y para trabajar al honor de Dios, en el mismo tiempo que se dará al cuerpo lo que conviene. El alma se fortificará para una lectura santa que se dará durante la comida. 28. Se tendrá el cuidado más grande para los miembros débiles y enfermos. 29. Si un miembro ofende a otro miembro por alguna palabra o acto, que repare su falta lo antes posible. 30. Todos los miembros de este orden harán la genuflexión todo el tiempo que pasarán delante del tabernáculo donde está Jesucristo. 31. Todo el tiempo que se encontrarán los sujetos, el uno dirá que Jesús es amado por todos los corazones, y el otro contestará, amén. 32. Los religiosos dirán el oficio con los religiosos de Corén acerca de Grenoble. Los capítulos y las prácticas se harán del mismo modo. 33. Todos los miembros llevarán una cruz como la mía. Y bueno, estas reglas están sacados del libro de Michel Cortaville, Los secretos de la Salet. Y bueno, simplemente nada más para dejar la fuente. Este libro también lo puedes buscar en español, está en español el libro. Te aconsejo que lo leas. Fíjate cómo son 33 reglas de la Salet y cómo también son 33 secretos de la Salet. Los secretos de la Salet generalmente anuncian cosas como castigos. La madre anuncia también las cosas que la iglesia está haciendo mal, que habrá sacerdotes contra sacerdotes, la entrada del anticristo, la entrada del falso papa. Habla también de las guerras, los sellos apocalípticos. Básicamente los 33 secretos de la Salet hablan de eso, pero hoy si te das cuenta hay reglas también, son 33 reglas para ser apóstol de los últimos tiempos. Fíjense que eso es lo interesante, ¿no? Es decir, la madre anuncia 33 secretos como de catástrofe, de destrucción, pero al mismo tiempo, y digo, eso está en el Apocalipsis, para que no vayan a decir, oye, pero eso de la Salet no está, no. La Virgen de la Salet anuncia el Apocalipsis, que ya está escrito por San Juan.
pero a lo que voy es, da 33 reglas para ser un apóstol de los últimos tiempos. Recuerden que también eso está en el Apocalipsis, cuando San Juan describe a Enoc y a Elías, que predicarán en ese tiempo de tribulación. Bueno, Enoc y Elías serán los apóstoles de los últimos tiempos que predicarán, que serán la luz para las demás almas que vayan a perderse por la entrada de estas dos personajes, el falso papa, el anticristo, de la confusión que va a haber en la tierra. Entonces, ¿por qué? Por la doctrina. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo yo creo que sería bueno que reflexionaras tú cada una de las reglas que da la Virgen y que te preguntes, porque finalmente si te das cuenta estas reglas son en especial para los sacerdotes y para las religiosas. Para todas las órdenes religiosas o los conventos están estas reglas. Algo muy interesante que podemos ver también de este secreto de Melanie en la Salet, repito, es que si tú lees el libro, el Papa León XIII sabía de estas reglas de la Salet, inclusive manda a Melanie con el obispo de Francia para que estas reglas sean implementadas en la orden sacerdotal o en el convento donde estaba esta Melanie, y el obispo le dice que no. El obispo de Francia, a pesar de saber que es una orden que traía del Papa León XIII, el obispo no quiso implementar las reglas. ¿Por qué? Porque las reglas, como lo dijo la madre, tendrán que ser publicadas así: reglas para ser apóstol de los últimos tiempos. Hoy no vemos un seminario, hoy no vemos un convento que tenga esas reglas. La pregunta es ¿por qué? Porque si un papa, el Papa León XIII, dijo que sí, ¿por qué no se ha implementado? Bueno, una de las razones que ahorita te voy a compartir es por la lectura que hemos dado, es que Melanie es contemporánea de Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, recordemos que es un alma víctima, que nuestro Señor Jesús es la primera alma víctima, perdón, es la primera alma no víctima, porque la primera alma víctima fue nuestro Señor Jesucristo, pero es la primera alma víctima en vivir divina voluntad, que vivió bajo el pecado original. Eso sí es importante decirlo. Ya de ahí ha habido más almas víctimas. Melanie, una de ellas. De hecho, Melanie es contemporánea de Luisa Picarreta, además de otros santos, de otras santas. ¿Y qué pasa? Cuando el Papa León XIII manda a Melanie para que el obispo de Francia publique estas reglas, el obispo de Francia dice que no. ¿Qué es lo que hace Melanie? Pues bueno, obedece como debe ser, obedece a la jerarquía, obviamente triste, ¿verdad? Porque dice, bueno, como el Papa me dice que sí y como el obispo, a pesar de tener un grado menor, dice que no, pero bueno, ella obedece. A medida que transcurrieron los años, el director espiritual de Luisa Picarreta, Aníbal Di Francia, manda a llamar a Melanie. Y ¿qué pasa? Él estaba en Italia y manda a llamar a Melanie, le dice, y Melanie va a Italia, se encuentra con Aníbal Di Francia, director espiritual de Luisa Picarreta, y ¿qué es lo que pasa? Le comenta de las reglas que la Virgen de la Saled ha dado para ser apóstol de los últimos tiempos. El director espiritual de Luisa, Aníbal Di Francia, escucha a Melanie y él aprueba y le dice a Melanie que los mensajes que tiene ella son de Dios. Él sabía que estaba revisando los mensajes de Luisa Picarreta, se da cuenta que los mensajes van ligados. ¿Por qué? Porque recuerden que Luisa Picarreta, nuestro Señor le enseña a vivir la divina voluntad, y para vivir divina voluntad va ligado a los 33 reglas que la Virgen da en la Salet. Es decir, para tú llegar a un estado de divina voluntad que el Señor pide, el estado 100%, tienes que tener estas reglas. Si tú no tienes estas reglas, entonces no puedes ser un apóstol de los últimos tiempos. Por eso hoy, digo, una vez compartiéndote esta anécdota, cuando el director espiritual de Luisa Picarreta se entrevista con Melanie y ve y analiza las 33 reglas que le dio la Virgen, él implementa esas reglas en Italia. Sí, así como lo oyes, en Italia, en un monasterio, las implementa. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ahí se empiezan a extender estas reglas que la Virgen de la Salette dio en Francia a Melanie. Se dice
que aquí en México, en Mérida, hay no recuerdo si es monasterio, es decir, orden religioso para sacerdotes o un convento para religiosas, donde esté implementada la regla para ser apóstol de los últimos tiempos. No sabemos tampoco qué orden o quiénes son, pero bueno, si la revelación lo dice, tiene sentido. Hoy vemos que además en Divina Voluntad en Guadalajara también son reglas que se siguen. ¿Por qué? Repito, porque el director espiritual de Luisa Picarreta las implementó. Una de las cosas cuando yo estaba leyendo esto es que, por ejemplo, cuando vamos a los retiros de Guadalajara de Divina Voluntad, cuando estamos comiendo, en lugar de estar platicando, digamos, en el chisme o en una plática sin sentido, mientras estamos, digamos, en la cena o en el almuerzo, ¿qué es lo que pasa? Se nos leen los libros de Luisa, ¿no? Se nos leen anécdotas. Y eso es importante porque es una de las reglas de la Salet. Te lo comparto, ¿por qué? Porque te repito, no lo sabía, hoy te lo estoy compartiendo para que tú también lo sepas, para que me ayudes a compartir el video. Y repetimos, estas reglas son especial para los sacerdotes, pero la Virgen también no excluye a los laicos, a los fieles que dicen que si los fieles también quieren, los laicos como tú y yo quieren ser apóstoles de los últimos tiempos, pues tienen que someterse a estas reglas básicamente. Y pues todo en el orden sacerdotal, ¿no? Es decir, todo en el orden de la jerarquía, ¿no? Que también tienes que incluirte en los grupos que están llevando esto. Uno de los grupos que en lo personal yo conozco, no conozco el de Mérida, Yucatán, pero sí conozco el de Guadalajara de Divina Voluntad. Y pues bueno, precisamente lo que el Señor quiere es eso, ¿no? Que ayudemos, si te das cuenta, los laicos tienen una misión importante si quieren ser apóstoles de los últimos tiempos por una sola razón, porque se dice que nos vamos a ofrecer para que para que podamos ayudar a los sacerdotes. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque los sacerdotes hoy en día necesitan de la ayuda de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos formar equipo, necesitamos ayudarlos para que, ¿por qué? Porque sabemos que el ataque del demonio es fuerte. No debemos de dejar a nuestros sacerdotes solos. Debemos orar por ellos, ayunar, y si tú te das cuenta en las reglas de la Salet, la verdad las reglas son muy, no fuertes, sino más bien difíciles de cumplir, porque Dios te está exigiendo mucho. Y en divina voluntad, para llegar a si tú lees los libros de Luisa Picarreta, si tú los vives, estás viviendo las 33 reglas que dio la Virgen de la Salet. Entonces, repito, va junto con pegado. No puedes decirte vivo divina voluntad y no vivo los 33 secretos de la Virgen de la Salet, o viceversa. Yo vivo los 33 secretos de la Virgen de la Salet, pero no creo en Luisa Picarreta ni en la divina voluntad. Entonces hay una contradicción. Tiene que, repetimos, por eso está una revelación cuando es de Dios, edifica, todo se une. Una revelación te dice una cosa, otra revelación te dice otra cosa, pero llevan a lo mismo. Por eso se dice que la iglesia de Dios va encaminada a un mismo espíritu. Y pues bueno, eso es todo. Cuéntame qué te pareció. En lo personal yo considero que las reglas pues sí son, estoy leyendo yo Divina Voluntad, estoy aprendiendo, estoy tratando de practicar, ¿verdad? Y ahorita que leí las reglas de la Salet se me hicieron tan interesantes que dije, bueno, tengo que compartirlo para que ustedes lo compartan, para que ustedes también sepan cómo van en este caminar para vivir divina voluntad. Y pues bueno, de mi parte es todo. Déjame en los comentarios qué opinas. Que Dios te bendiga.